Hola, 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 ¿qué tal? Estamos ya en tu programa Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas y vamos a la pregunta del día. Es de un amado del puerto de Veracruz. Pastor, me pide que no dé su nombre. Es un pastor de la iglesia pentecostal. Y la pregunta que me hace es, pastor, he notado que en muchas iglesias ya no se habla o se está perdiendo la enseñanza sobre el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Me surge la pregunta, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Acaso ya pasó el tiempo de las manifestaciones espirituales? ¿Es por desconocimiento o falta de enseñanza? Y cuanto a las lenguas, ¿siguen vigentes hoy según la Biblia? ¿Qué nos enseña la Escritura sobre este tema y cómo podemos recuperarlo en nuestras congregaciones? Bueno, pues es una pregunta que nos hace un pastor del puerto de Veracruz. Y bueno, aquí tenemos a dos apóstoles que nos van a dar respuesta a esta interesante pregunta. Y le voy a preguntar al pastor, al apóstol Marcos Caballero de Barranquilla, Colombia. Pues pastor, tiene usted la palabra y adelante. Gloria a Dios. En esta pregunta veo dos vértices importantes. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu y el hablar en lengua, estamos viendo manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo. Está vigente mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, el mover y las manifestaciones del Espíritu Santo no van a claudicar. Siempre vamos a tener constante el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lengua. Ahora, si no vemos las manifestaciones en nuestros cultos, que haya hermanos bautizados por el Espíritu Santo, que haya hermanos que hablen lengua, es porque falta ministración del líder sobre la congregación y pueda dar esa impartición del Espíritu Santo a sus ovejas. Particularmente acabamos de salir en nuestra congregación de ministrar 7 principios del Espíritu Santo y sus manifestaciones. Y pudimos ver gente bautizada en lengua, gente bautizada en el Espíritu. O sea, que todavía hay vigencia del Espíritu Santo sobre la tierra. Pastor, ¿y qué pasa en el caso del pastor, vamos, que no tiene esa experiencia? Y alguien dice, aquí en México, aquí decimos que nadie puede dar algo que no tiene. Entonces, vamos a decir, cómo va a ministrar algo que no tiene? ¿Cuál sería el consejo para estos ministros, para estas iglesias? Y como nos hace la pregunta el pastor de aquí del puerto de Veracruz, él está en una denominación muy grande, y él me comenta de que ya hay muchas iglesias que realmente dentro de su denominación que realmente no conocen al Espíritu. Pues no conocen, hablan 1, 2 o 3 veces al año ese tema y se olvidan, porque la fe viene también pues por el oír, también, o sea, es la palabra de Dios, y si no hablan, pues cómo van a hablar, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo dijo una gran verdad: el que esté falto de conocimiento, pídalo a Dios, que Dios lo da en abundancia. O sea, si yo veo que la necesidad en la congregación que Dios me ha puesto es de oración, yo tengo que pedirle a Dios: Señor, yo veo un pueblo que está falto de oración, dame las estrategias para que este pueblo pueda entrar en un ámbito, en una atmósfera de oración, y que te pueda conocer y saber que la oración es una comunicación contigo y es real. ¿Qué puede hacer si está viendo que todavía no ve las manifestaciones, no ve las lenguas? Es porque falta entrar en la presencia del Espíritu Santo para que se revele de manera extraordinaria en esa congregación y experimentarlo en su vida para poder impartirlo.
Bueno, en el caso de los hermanos que no se están ministrando el bautismo en el Espíritu Santo con evidencias en otras lenguas, ellos pueden pedirlo a solas, en su casa, en otro lugar, o es necesario alguien que les imparta esta enseñanza y que oren por ellos, o cómo es esto, este apóstol. Dios no tiene un solo modelo. Dios puede usar al pastor para que sea el que a través de una palabra, de una enseñanza y lo ministre. Como si está en la oración personal del hermano o la hermana, Dios puede hacerlo personalmente en una noche de intercesión, en una noche de oración, que él tenga una intimidad con el Espíritu Santo, puede bautizarlo el Espíritu Santo de manera independiente. No necesariamente hay un solo modelo o una sola vertiente. No. El Espíritu Santo tiene diversidad de formas. Por mí no tuvieron que orar por el Espíritu Santo. Yo fui bautizado en el baño. Excelente. Tenía el deseo de ser bautizado y mi oración era: Espíritu Santo, bautízame. Yo quiero experimentar. Tu palabra dice que de mi interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero sentir esa agua viva. Yo quiero sentir qué es eso. Apóstol, entonces tiene que haber un deseo en la persona. Tiene que haber un anhelo, un deseo. Y tanto era el desearlo que un día sentí un arroyo dentro de mí y empecé a hablar lengua. Y yo no sabía ni cómo interpretarlo. Hasta que fui después al pastor y le dije: pastor, siento un río de agua viva que corre, siento como si de adentro estuviera saliendo agua. Me dijo: fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Empecé a hablar lengua hasta el día de hoy. Gloria a Dios por ello. Muy bien. Entonces, hay manera que pueda ser personal y la otra forma puede ser grupal, que el pastor interceda por la iglesia. Pero de ambas formas tiene que haber un anhelo, un deseo. No hay métodos, no hay fórmulas. Método, no hay fórmula mágica para eso. Excelente. Bueno, pues ya escucharon. Y yo aquí le hago un par de preguntas al apóstol Pablo. ¿Cuál es el propósito de las lenguas? O sea, ¿qué es el propósito? ¿Qué se gana? ¿Qué hay de los que hablan, apóstol? Bueno, podemos decir en general que el hablar en lenguas, la Biblia es clara, sobre todo la carta del apóstol Pablo a los Corintios, es un don entre otros dones espirituales. Pero hablando un poquito de mi experiencia personal con la persona del Espíritu Santo y con los dones, yo diría que se gana mucho con hablar en lenguas porque es la puerta para lo sobrenatural de Dios, la puerta para muchas otras cosas y muchos otros dones, ¿no? Hoy día vemos, esto tiene siglos, pero conforme se acerca más el retorno del Señor Jesucristo, vemos que hay un auge de lo sobrenatural del maligno, ¿no? Y a veces hay gente que llega a nuestras congregaciones y ve cuando Dios usa al pastor o algún otro hermano de la iglesia en la palabra de ciencia, en la profecía, en la palabra de sabiduría, ¿no? Y la gente dice adivinó, ¿no? Porque la gente está más familiarizada con lo sobrenatural del maligno que con los dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, definitivamente es una señal, ¿verdad?, del bautismo del Espíritu Santo, porque Hechos 2:4 dice claramente, ¿verdad?, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero también es un don que nos ayuda, ¿verdad?, para ser edificados en la vida espiritual, para interceder, y nosotros orando en lenguas, ¿verdad?, somos fortalecidos internamente, ¿no? Entonces, yo puedo, por ejemplo, testificar que yo, a diferencia del apóstol Marco, yo sí recibí el bautismo del Espíritu Santo en una campaña del desaparecido ya Gis Ávila, ¿verdad? Pero fue una experiencia muy, muy hermosa, muy, muy bonita, y a partir de ahí me di cuenta, una de las cosas que yo observé, Pastor Freddy, fue que el Espíritu de Dios ya me hablaba desde antes, pero yo no distinguía su voz, porque me hablaba en mi mente, en mi corazón, dentro de mí, y yo pensaba que eran pensamientos míos. Y una de las cosas que me aconteció cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo, que desde ese día hasta la fecha pude distinguir, pude discernir, cuando era el Espíritu Santo el que me hablaba dentro de mí, me daba respuesta o me advertía de cosas, ¿verdad? Como hasta la fecha, cosas, peligros, situaciones negativas, ¿verdad? Siempre el Espíritu nos advierte, porque Pablo dice en Romanos capítulo 8, ¿verdad?,
que Él viene a ayudarnos en nuestra debilidad, ¿verdad? Nos enseña cómo orar, nos enseña qué pedir, y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra, ¿no? Entonces, es muy amplio todo esto, Pastor Freddy, pero es una bendición, y yo animo a todos los creyentes que, bueno, si en su congregación no se propicia el bautismo del Espíritu Santo, no hay un mover fuerte del Espíritu Santo, como ya expresó el apóstol Marco, pero ellos lo pueden buscar en forma individual y lo pueden recibir, ¿verdad? Nosotros vemos que el más interesado en que su pueblo sea lleno del Espíritu Santo es Dios mismo. Gloria a Dios por ello. Ahora, entonces aquí podemos ver de que o sea, que las lenguas vienen siendo la llave para lo sobrenatural de Dios, para lo milagroso de Dios, el lenguaje de Dios. Bueno, y la otra pregunta, ¿cómo puede recuperar esta enseñanza la iglesia? ¿Qué es lo que deben de hacer o cuál es en cierta manera la recomendación que se le puede dar a las iglesias para recuperar esta enseñanza que es muy fundamental para llevar el evangelio a todas las naciones? Yo respondería con la misma palabra usando un texto, dice 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en la gracia crecemos orando, crecemos, ¿verdad? Ayunando, buscando el rostro de Dios, crecemos a través de los medios de gracia, ¿verdad? Congregándonos, participando de la cena del Señor, etcétera. Y en el conocimiento, pues a través del estudio bíblico, ¿verdad? A través de la enseñanza, de recibir también la predicación de la palabra, y nosotros también en nuestro estudio personal, ¿no? Entonces ambas cosas son necesarias. La correcta instrucción, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a ninguna teología humana, de acuerdo a la palabra, porque ahí está plasmado, ¿verdad? Claramente que es la voluntad de Dios, dice Efesios 5:18, ¿verdad? No se embriaguéis con vino, antes bien sed lleno del Espíritu, ¿verdad? Entonces Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces la palabra nos instruye, pero en la persona debe haber, como ya se dijo, el deseo, el anhelo, pero la instrucción es importante. Entonces son las dos cosas, Pastor Freddy, la instrucción y la búsqueda del rostro de Dios en oración, ¿verdad? Para que nos conceda ese don o los dones que Él quiera derramar sobre su pueblo, ¿verdad? Excelente. Bueno, entonces, a manera de conclusión, Dios ha prometido a todos los creyentes, ¿verdad?, de que el bautismo, que la llenura en el Espíritu Santo está vigente y está abierta, ¿no? Entonces, las lenguas son un don espiritual, es una herramienta para la edificación personal y también es un medio para que nosotros podamos interceder, y por esa razón debemos de recuperar esta enseñanza en nuestras iglesias para que sean iglesias fuertes. Y como iglesia, en cierta manera, debemos de predicar, enseñar sobre la gracia de Dios y sobre el poder del Espíritu Santo, que desafortunadamente en muchas iglesias ya se ha olvidado por muchas razones. Y nuestra exhortación final, que la iglesia no debe descuidar los dones del Espíritu Santo que Él nos ha dado, que debemos buscar la llenura continuamente del Espíritu Santo y que permitamos que su poder fluya dentro de nosotros para que transforme nuestras vidas, para cumplir el propósito de Dios de llevar este evangelio a todas las naciones. Bueno, pues esta fue la respuesta de los apóstoles, de los hermanos. No sé si quieres agregar algo. Un comentario final. Quisiera decir también que mucha gente no se da cuenta que hay dos tipos de lenguas. O sea, uno son los idiomas conocidos que menciona Hechos capítulo 2. Hay por lo menos ahí enlistados 13 pueblos distintos con su respectivo idioma que hablaron ahí. Ahí el intérprete directo fue el Espíritu Santo. Pero en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, especialmente capítulo 12 y capítulo 14, Pablo habla también de unas lenguas que es lenguaje angelical. Y es cuando dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, porque es un lenguaje angelical, es un lenguaje celestial. Es distinto a los idiomas que menciona Hechos capítulo 2, pero es el mismo Espíritu Santo el que lo da. Yo he conocido a lo largo de 39 años de ministerio personas que hablan en lenguas, hablan idiomas conocidos o hablan lenguaje angelical, que es lo más común, y eso nos edifica, Pastor Freddy. Entonces aquí podemos ver de que las lenguas, una es por señal y la otra es lenguas como don, ¿no? Entonces, no sé, apóstol, si usted quiere agregar algo a este comentario. Sí,
decirle que la iglesia, la misma palabra nos enseña que debemos procurar los mejores dones. Los dones del Espíritu Santo están vigentes, no han claudicado, no van a claudicar, y es tiempo de que la iglesia de Cristo retomemos ese tiempo pentecostal del derramamiento del Espíritu ahora en nuestras iglesias. Este es el tiempo que busquemos y que anhelemos en nuestra vida. La Biblia dice en Juan que la tierra espera la manifestación de los hijos, y la única forma de manifestar es los dones del Espíritu Santo, su bautismo y sus lenguas. Muy bien, bueno, pues esas fueron las respuestas. Te invito a que nos visites en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, comparte nuestra información en tus redes, ¿verdad? Y te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en el próximo Pregúntale al Pastor. Bendiciones.